Así que para darle un preámbulo a esta semana, esta prédica va muy ligada a lo que es esta semana para nosotros y le colocamos un título muy sencillo y creo que la historia donde sacamos esta frase, creo que muchos de nosotros no la sabemos. Así que el título de la enseñanza es la doble porción. Todos digan la doble porción. Y es un título que lo sacamos de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 11. Y antes de la campaña, antes de esta semana, queremos como colocar el fundamento de lo que es recibir una unción fresca del Espíritu Santo. ¿Y cuántos quieren recibir una unción fresca del Espíritu Santo? Amén. Yo quiero recibir una. Yo no me conformo con lo que he visto hasta ahora, sino que yo siempre quiero más. Y esta prédica es exactamente eso, es que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, recibamos más de lo que ya hemos recibido. Amén. Que en ningún momento en Igleco, en nuestra iglesia, nos conformemos con lo que ya hemos recibido y visto de parte de Dios. Ahora, todos creo que estamos de acuerdo y podemos decir, hemos visto cosas muy buenas de parte de Dios, ¿cierto? Tú puedes pensar en una lista infinita de cosas que Dios ha hecho por nosotros, pero Dios todavía no ha parado y lo mejor de Él todavía no se ha detenido. Él siempre tiene más, de donde hemos visto su mano, hemos visto su bondad, hemos visto su misericordia. Y aquí en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1 al 11 vamos a leer esta historia para tal vez aquellos que no la conocen o no se acuerdan de esta historia, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, si me pueden ayudar colocándola en esa versión, y dice esto: cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino a Gilgal. Ahora, cuando lea este pasaje, hay 4 lugares que quiero que te acuerdes, y es bueno que ahora saques tus notas, porque no te vas a acordar de todo esto si no tomas notas, ya sea en un cuaderno o en tu celular, porque vamos a estudiar mucho estos 11 versículos. Y dice, y ellos estaban en camino desde Gilgal, y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Segundo lugar que quiero que te acuerdes: primero Gilgal, segundo Betel. Y Eliseo respondió: tan cierto como el Señor viva y que tú vivas, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Tercer lugar que quiero que te acuerdes: número 1 Gilgal, número 2 Betel, número 3 Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo: tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Elías para preguntarle, a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Número 4, río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió: tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas fueron también y observaron de lejos. Todos digan de lejos. Cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán, luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron por tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, y quiero que pongas atención a esa frase. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en el que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, y pasó entre los 2 hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío,
Padre mío, veo los carros de Israel con conductores, mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Ahora, hay muchas cosas que podemos y vamos a desempacar de estos 11 versículos, pero lo primero que quiero que veas de esta historia es que Elías y Eliseo representan dos cosas para nosotros. Elías representa a Jesús. Si tú ves la historia de Jesús, es una sombra de lo que Jesús es para nosotros. Y Jesús en esta historia, o Elías, es ascendido al cielo o llevado al cielo para estar en un lugar que no es la tierra. De la misma manera, cuando Jesús muere y resucita al tercer día, y después 40 días después de eso es ascendido al cielo. Eso pasó exactamente con Elías. Ahora, el manto que lleva Elías representa al Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús asciende al cielo, le dice a los discípulos: vean, es mejor que yo me vaya para que se quede con ustedes el Consolador o el Espíritu Santo. Y Eliseo representa a la iglesia, nosotros. Entonces, estas tres cosas, estos tres símbolos, representa Elías a Jesús, el manto del Espíritu Santo, y Eliseo representa a la iglesia. Y esto es importante porque el principio que podemos extraer de esta historia todavía es aplicable para nosotros el día de hoy. En otras palabras, la doble porción que Eliseo recibió, tú y yo hoy la podemos recibir. Amén. Eso quiere decir que la porción que Elías tenía no caducó el momento que Elías ascendió al cielo y se la entregó a Elías y Eliseo, murió y ahí se quedó. No, quiere decir que cuando Jesús resucitó, envió al Consolador, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es mucho más ungido que Eliseo. Amén. Entonces, hoy en día nosotros, mejor dicho, Eliseo representa a la iglesia. Y en esta mañana nosotros queremos aprender cómo recibir esta doble porción. ¿Y cuántos quieren recibir esta doble porción? Yo quiero recibirla, pero acá viene el gran, no sé, la gran pregunta o el gran trabajo, la tarea que tú y yo debemos de hacer es que se requiere de algunas cosas para recibir la doble porción. La doble porción no se recibe una mañana cuando te levantas y de repente eres doblemente ungido. No, hay algunas cosas que a la luz de esta historia nos van a ilustrar y nos van a enseñar cosas que tú y yo debemos de hacer para recibir esta doble porción del Espíritu Santo. En otras palabras, o de una manera más sencilla, no es tan fácil recibir la doble porción. Se va a requerir de hacer algunas cosas para que tú y yo podamos recibirla. Ahora, ¿es imposible hacer estas cosas? No, es asequible y podemos lograrlo, pero se va a requerir de un esfuerzo extra para recibir la doble porción del Espíritu Santo. Ahora, Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, vamos a ver la ley de la doble porción, de dónde sale esta idea de la doble porción. Y dice en el versículo 17: al hijo de la que no ama reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, lo primero que debes de entender acerca de la doble porción es que tú, siendo hijo de Dios, tú tienes todo el derecho para recibir esa doble porción. Y ese es el fundamento de toda esta prédica, es exactamente eso: que tú sepas que tú tienes el derecho legal comprado por la sangre de Cristo para acceder a la doble porción del Espíritu Santo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la doble porción no solo es para el pastor, no solo es para el líder o los líderes, no solo es para pastor John y la pastora Alba. No, la doble porción es para todos aquellos que pasan por el proceso para que el resultado final, ¿cuál es? Recibir esa doble porción. Entonces, lo que Deuteronomio nos está escribiendo aquí, o Moisés en este libro está escribiendo, es que nosotros, siendo hijos de Dios, dice la palabra de Dios que somos primogénitos del primer hombre, del primer Adán, que es Cristo. Nosotros tenemos todo el derecho legal para recibir esa doble porción. Ahora,
Lo que Eliseo estaba haciendo era recibir los derechos que le correspondían. Ahora, Eliseo no era el hijo biológico real de Elías, sino que Eliseo era el hijo espiritual de Elías. Eliseo era el hijo espiritual de Elías. Entonces, en el ámbito espiritual hay cosas que tú puedes acceder al ser hijo de Dios. Amén. Entonces, cuando Eliseo le pide a Elías la doble porción, él simplemente estaba obteniendo lo que le correspondía, la parte de la herencia que a él le correspondía al ser hijo espiritual de Elías. Ahora nota algo de Eliseo, y creo que de aquí podemos aprender varias cosas. Es que Eliseo no estaba interesado en una casa, él no estaba interesado en ropa, él no estaba interesado en tener un carro nuevo, él no estaba esperando que Elías le dejara todo su ganado, él no estaba esperando las sandalias de Elías. No, él que estaba esperando de Elías, hubo una cosa que le llamó la atención por encima de todo lo que Elías tenía, y que era su unción. Ahora, hay algo acerca de la unción que debería llamar más la atención que cualquier otra cosa. ¿A dónde voy con esto? Que muchas veces nosotros como cristianos queremos recibir todo del Dios que nos unge, pero muchas veces no queremos al que unge. ¿Sí? Queremos que Dios me dé el carro, me dé la beca, me dé la casa, me dé el trabajo, me dé el cupo en la universidad. Queremos que Él me dé todo eso, pero muchas veces no queremos buscar al que me lo puede dar. Y Eliseo vio por encima de todo lo que Elías tenía, porque yo creo que era un hombre que tenía muchas cosas, era próspero de manera material. Aún viendo todo lo que Elías tenía, él decidió por encima de todo eso pedir una sola cosa, y que fue la doble porción que él tenía. Y entonces no solo pidió la cantidad de unción que Elías tenía, pero fue tan arriesgado que pidió el doble. Eso se requiere de agallas, ¿no? Es como decirle a Elías: mira, Elías, yo quiero lo que tú tienes, pero lo quiero un poquito más. Eso se requiere de valentía, de perrenque, de agallas. Pero eso habla mucho el corazón de Eliseo, que él ya había pasado por el proceso, por el fuego, que al salir al otro lado le dio la valentía suficiente para pedirle a Dios, que en su mente, yo siendo Eliseo, en mi mente hubiera pensado: uy, no, qué locura esto. Eliseo resucitó muertos, Eliseo partió el río Jordán, Eliseo hizo un montón de milagros. ¿Cómo así que yo voy a pedir el doble para hacer el doble de los milagros que Elías hizo? Es loco. Pero Eliseo había pasado por Gilgal, había pasado por Betel, había pasado por Jericó, y al pasar por estos tres lugares los sacó, o le dio como resultado final la valentía suficiente para pedirle a Dios, como le dice en Romanos capítulo 3, cosas que yo ni me he imaginado, cosas que no he pensado, cosas que no han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Él tiene preparadas para mí, y son cosas más altas que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque Él había pasado por el proceso. Y en esta mañana quiero enfocarme no solamente en el recibir la doble porción, pero en pasar por el proceso para recibir la doble porción. Así que el primer lugar en el cual Eliseo y Elías atravesaron fue Gilgal. Ahora, el viaje, y de hecho traje un mapa, si pueden colocar el mapa por favor. El viaje, en resumidas cuentas, era muy corto. De Gilgal al río Jordán era sencillo, no era de mucho tiempo, no era de un trayecto demasiado largo, pero Dios por alguna manera, o de alguna manera, hizo que ellos dieran una vuelta un poco más extensa, más larga, para, creo yo en lo personal, enseñarle a Eliseo algunas cosas que él tenía que dejar para recibir lo mejor de Dios. Y en esta mañana yo creo que el mismo proceso por el cual Eliseo atravesó, tú y yo debemos de atravesarlo para obtener lo mejor de Dios. Amén. Entonces el primer lugar es Gilgal. Ahora, ¿tienen el mapa, sí o no? Eso, bien. Ahora no se ve muy bien está crecida la imagen, pero Gilgal está aquí. Y el trayecto al río Jordán, en realidad, es que ¿dónde está el mapa más chiquito? Creo que se ve mejor. En fin,
creo que este es el río Jordán, si no estoy mal. La distancia es muy mínima, pero nota el trayecto que Dios hace que Eliseo y Elías tomen para regresar al primer o al destino final. Ahora, Gilgal, ¿qué representa para nosotros o qué representa? Gilgal quiere decir o representa un lugar de oprobio. Ahora, cuando hablamos de un lugar de oprobio, ¿qué significa? Es un lugar donde el pecado abunda y el mundo tiene poder sobre nuestras vidas. Ahora, cuando Eliseo y Elías llegan a este lugar, básicamente lo que tiene que pasar en la vida de Eliseo es que el mundo debe de salir de él. Ahora, esto para nosotros es muy importante, y de hecho escuché a un amigo pastor de nosotros decir hace unos días, y estoy muy de acuerdo con lo que él dijo, y él me dijo en una conversación: yo veo hoy en día que en la iglesia hay demasiado mundo. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo con esa afirmación y con esa frase, y creo verdad, y que es verdad, que dentro de la iglesia hay demasiado mundo. Y el primer paso o la primera cosa que tú y yo debemos de hacer para acceder a la doble porción, que es que el mundo salga de nosotros. Ahora, yo sé que tú eres una persona completamente nueva, tú eres una nueva criatura, tú tienes una nueva identidad, yo sé todo eso, pero muchas veces no nos creemos la historia o la verdad de que somos nuevas personas. Y tenemos muchos cristianos hoy en día que siguen batallando con los mismos pecados que luchaban antes de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Y Eliseo tuvo que pasar por este lugar para darse cuenta que habían cosas en su vida que él tenía que sacar para recibir la doble porción. Y hoy en día nosotros creo que debemos de pasar por Gilgal para acceder al resultado final. Hay cosas tal vez en tu vida que tú todavía tienes del pasado, que todavía las cargas, que es ese peso que no has podido soltar, no has podido perdonar, no has podido como avanzar. Tienes adicciones iguales a las que tenías antes de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sabes qué tienes que hacer? Dejar que el mundo salga de ti. No solo es nosotros salir del mundo, pero el mundo tiene que salir de ti. Amén. Le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Ellos salieron de Egipto y estaban contentos, y lo mejor, Dios los salvó. Dios a ti te salvó, te redimió, te compró con su sangre. Tú ya saliste del mundo. Dice la palabra de Dios que tú eres embajador de Cristo. Quiere decir que tu ciudadanía no es de aquí, sino que tú vienes del cielo. Tú saliste del mundo. Pero el pueblo de Israel, el problema de ellos es que Egipto no había salido de ellos. Ay, ¿por qué no regresamos a Egipto? Allá teníamos comida, allá nos trataban súper bien, por lo menos teníamos una casa, por lo menos estábamos cómodos, por lo menos teníamos carne. ¿Acaso no Dios nos pone a comer pan todos los días? Como que entendían que habían salido de un lugar, pero en su corazón el mundo, Egipto, todavía estaba ahí. Y yo creo que el problema de muchos cristianos es que no alcanzamos a ver lo mejor de Dios, no porque Él no lo quiera dar, es porque hay demasiado mundo en nosotros. Nota que dice que Él quiere llenarnos de muchas bendiciones espirituales, pero Él no puede llenar algo que ya está lleno. Eso está bien dicho. ¿Y de qué estamos llenos de Dios? No, estamos llenos del mundo. Y Dios intenta: yo quiero bendecirte, yo quiero sanarte, yo quiero prosperarte, yo quiero hacer esto por ti, hacer aquello por tu familia. Pero no podemos recibir muchas veces porque nuestra copa ya está llena. Y Eliseo tuvo que pasar por Gilgal y erradicar, sacar el mundo que tal vez estaba en su corazón. Y mi anhelo para ti en esta mañana es que tú te quites el viejo hombre y te revistas con el nuevo hombre. Tú tienes que hacer la tarea de creerte que tú eres una nueva persona. Tú no eres el adicto, tú no eres el man que le gritaba a la esposa, tú no eres la esposa que es cantaletuda, parece una gotera en la casa. Tú no eres esa persona, porque tú eres una nueva persona. Pero tienes que creerte el cuento.
Amén. Ahora, eso no es para apoyar a nadie, es el que le caiga el guante que se lo, ya ustedes saben. Amén. Pero el problema de los cristianos y de muchas personas es que queremos ver la sobreabundancia de Dios, la doble porción, un mover del Espíritu Santo. Queremos caernos bajo el poder de Dios, queremos sentir el mover del Espíritu Santo, queremos salir a correr, queremos danzar en el Espíritu, pero muchas veces no pasa porque tenemos demasiado mundo en nuestro corazón. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como lo hizo Eliseo? Salir de Gilgal. Nota que no se quedó en ese lugar. Él salió, sacó ese lugar de su vida para ir al siguiente lugar, para poder recibir la doble porción que Elías tenía sobre su vida. Segunda de Reyes capítulo 2 dice: aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo desde Gilgal. Entonces, el momento que Eliseo sabe que va a pasar, él está saliendo del mundo, está saliendo de ese pecado, está saliendo del oprobio, está saliendo de ese lugar que lo tiene esclavizado. Y Eliseo entiende: yo tengo que salir de aquí para irme con Elías para poder recibir por lo que yo vine a este lugar. Y la pregunta es: ¿tú por qué viniste a la presencia de Dios? ¿O por qué vienes a la iglesia? ¿O por qué entras a la presencia? Esa cosa que tú necesitas la vas a poder recibir de la misma medida, o a la misma medida que saques el mundo de tu vida. Entonces Pablo nos enseña o nos ayuda a entender que nosotros como cristianos debemos de revestirnos con esta nueva naturaleza. Tú ya no eres la persona que solías ser, tú eres un hijo de Dios. Y un hijo de Dios no es un adicto al alcohol. Amén. Un hijo de Dios no es cantaletudo. Amén. Un hijo de Dios no le grita a su esposa. O en otras ocasiones ignoras a tu esposa. Cualquiera. ¿Por qué? Porque tú eres una nueva persona, revestido de Dios. Efesios capítulo 4 versículo 22, Pablo nos escribe a nosotros y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Quiere decir que esto es un proceso. No, dice: te tienes que despojar de tu viejo hombre. ¿Para qué? Que está corrompido por los deseos engañosos. Y dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, acá arriba, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Quiere decir que la responsabilidad de revestirnos no es de Dios, sino tuya y mía. Si tú no estás viviendo en la victoria que deberías de estar viviendo, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio, Él ya murió en la cruz, Él ya derramó su sangre, Él ya te bendijo con toda bendición espiritual, Él ya abrió el camino, Él ya lo hizo todo. Ahora nosotros que ya hemos recibido ese sacrificio, nos corresponde a nosotros despojarnos del viejo hombre. Dice Romanos capítulo 12 versículos 1 al 2, dice que por medio de la palabra de Dios renovamos nuestra mente para conocer la voluntad de Dios, que es que buena, agradable y perfecta. Entonces, la renovación de la mente no viene de la noche a la mañana y tú te levantas y ya eres santo, eres perfecto. No. Tienes que meterte en la palabra de Dios, meterte en la presencia de Dios, tener una vida de oración, y esas cosas van a ayudar a renovar tu mente para que te ayude a despojarte de tu vieja naturaleza. Yo creo firmemente en mi corazón que como cristianos no deberíamos de estar luchando con las cosas con las cuales luchamos en la vida. ¿Por qué? Porque tú eres una nueva persona. Puede llegar el momento en tu vida donde tú no tengas que luchar con tanto pecado, tanta vaina, porque tú eres un hijo de Dios, redimido, lavado por la sangre de Jesús. Pero ¿qué tienes que hacer? Vestirte de tu nueva naturaleza. Amén. Tú eres la justicia de Dios, tú eres santo de la verdad. Dice ahí en Efesios capítulo 4 versículo 22. Segunda de Pedro 2 22 dice esto: pero les aconteció
lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora, esto no le está hablando a personas que no son salvas, le está hablando a cristianos. Quiere decir que Pedro entendía que hay muchos cristianos, hay muchas personas que regresan al vómito del cual Jesús ya los redimió. Y hay demasiadas personas en el mundo en general que sufren y siguen luchando con cosas que Jesús ya las clavó en la cruz del Calvario. Él ya se olvidó de eso, él ya no tiene necesidad de acordarse, pero nosotros, como somos a veces un poco bobos, tercos, regresamos a las cosas de las cuales Jesús ya nos redimió. Así que Pedro le está escribiendo a la iglesia: hey, ten cuidado. Si quieres revestirte, si quieres identificarte con tu nueva naturaleza, no puedes regresar a las cosas del pasado, a las cosas que solías hacer en el pasado. Necesitamos vivir la vida como Él quiere que nosotros la vivamos. ¿Y cómo quiere que la vivamos? Con la nueva naturaleza, un nuevo hombre que ha sido dado a nosotros. Amén. Segundo lugar, entonces, salió de Gilgal, salió del mundo, del oprobio, soltó el pecado de su vida y llegó al segundo lugar, que es Betel. Ahora, Betel, ¿qué significa? Betel significa la casa de Dios. Ahora, aquí es donde la gente, o a esta ciudad, es donde la gente iba para buscar a Dios. Ahora, tú conoces la historia de Jacob, que el lugar donde él se encontró con Dios fue en Betel. Pero antes de ir a esa historia y colocar más contexto, en Betel hay tres cosas, o ¿cómo lo digo? Tres maneras o cosas que podemos encontrar que Betel representa para nosotros y representó para la vida de Eliseo. Y nota cuáles son estas tres. Número uno, Betel es un lugar de decisiones. Ahora ya lo vamos a ver ahorita con más profundidad, pero cuando tú llegas a Betel, Betel es el lugar o el momento que tú tienes que decir: o sirvo a Dios con toda o nada. Es el momento en tu vida donde tú tienes que ser radical y decir: yo decido seguir al Señor. Es mucho más que recibir a Jesús en el corazón. A Eliseo en este momento le tocó decir: sí, yo sé que van a arrebatar a mi Señor y yo sé que Él se va a ir, pero yo decido seguirlo hasta lo último o hasta que Él se vaya. Él, sabiendo lo que iba a pasar, él decidió seguir al Señor. Entonces, el momento que nosotros llegamos a Betel, la decisión que tú y yo debemos de tomar es: ¿a quién voy a seguir? ¿Voy a seguir mis sueños, mis anhelos, mis propósitos, o voy a seguir el sueño que Dios tiene para mí? Eliseo se hubiera podido haber quedado en Betel, en lugar de la casa de Dios, hubiera podido adorar a Dios en ese lugar, un lugar muy lindo. Pero él decidió: no, yo decido ir un poco más allá. Yo decido ir al siguiente lugar, al siguiente punto del proceso, porque yo quiero es el resultado final. Yo no solo quiero lo poco que Dios tiene para mí, yo quiero todo lo que Dios tiene para mi vida. Segunda cosa que Betel es o representa para nosotros: un lugar donde tú puedes rendirte y someterte a Dios. Un lugar donde te rindes y sometes tu vida por completo a Dios. Ahora retomemos la historia de Jacob. Jacob entra a ese lugar en Betel y Jacob le dice al Señor: no me voy de aquí hasta que tú me bendigas. Ahora, el resultado final de esta historia es que Jacob no es la misma persona como él entró a ese lugar. Él entró de una manera, pero salió una persona completamente diferente. Y no solo salió diferente su corazón, pero su cuerpo externo se veía diferente. ¿Y sabes qué pasó? Que Dios dice que Él tocó la cadera de Jacob y Jacob ya no caminaba de la misma manera. Ahora, este lugar de Betel hace algunas cosas en nuestra vida
¿Y cuál es una de esas cosas? El momento que tú y yo nos sometemos y nos rendimos a Dios, algo diferente se tiene que ver en nosotros. El momento que tú estás y entras y te sometes a Dios y entras a hacer su voluntad, entras a la presencia, tú no puedes ser la misma persona cuando entraste a ese lugar. Amén. Y Jacob entró, pero salió diferente. El rendirnos a Dios nos cambia por completo. O bueno, debería cambiarnos por completo. Y a Jacob le pasó. Ahora la gente no veía a Jacob como el engañador, sino que ahora veían a Jacob como el que Dios tocó. Amén. Entonces, el momento que tú entras a la presencia, la gente deja reconocerte por tus errores y comienza a reconocerte por lo que Dios hizo en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios te toca no te deja igual. O bueno, no puedes salir igual de ese lugar. Amén. Así que Eliseo y Elías entraron a ese lugar y pudieron entrar a rendir sus vidas por completo. Y la tercera cosa que Betel representa es un lugar donde mueren nuestros propios deseos. Entonces no solo es Gilgal que sacamos al mundo de nosotros, sino que ahora tenemos que dejar nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros planes para recibir los sueños, planes, deseos que Dios tiene para nosotros. Ahora, el gran reto de la vida está acá. Ahora, yo tal vez te voy a decir algo que no es muy lindo, pero muchas veces hacer la voluntad de Dios no es tan fácil como parece. Ahora, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sí. Pero en medio de esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, hay situaciones, hay conflictos, hay procesos los cuales tú y yo debemos de pasar para recibir lo mejor de Dios. Amén. Ahora, predicamos un evangelio que es bueno y es agradable. Dice Jesús, mi carga es fácil, mi yugo es ligero. Sí, eso es verdad. Pero la obediencia también cuesta. ¿No te ha pasado? Vaya y lave los platos. Uy, no quiero. Pero uno de igual manera va y lava los platos de mala gana. Y tal vez uno no lo hace así como con toda la voluntad, pero al finalizar el lavar los platos, puedes recibir muchas bendiciones de parte de tus papás. Amén. O puede suceder con cualquier cosa. Obedecer simplemente es mucho mejor que el sacrificio, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que Eliseo tuvo que tomar una decisión de dejar todo lo que él tenía y lo que él había imaginado para su vida, para recibir lo mejor que Dios tenía para él. Y yo creo que tú y yo debemos de tomar la misma decisión. Es morir a mis deseos, morir a mis anhelos, morir a todo lo que yo quiero hacer para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer a mí. Ahora, nota que Dios es un Dios tan bueno que cuando nosotros entregamos nuestros sueños, anhelos, deseos, planes, propósitos, yo no sé Él cómo lo hace, pero cuando decidimos hacer su voluntad de nuestra vida, Él a la misma vez cumple los deseos de nuestro corazón. ¿No te ha pasado? Amén. Entonces no es que no vayas a cumplir esos deseos que tú tienes. En algún momento de la vida sucederán. Pero ¿qué es lo primero que tú y yo debemos de hacer? Entregar nuestros deseos, entregar nuestros planes. Y esto fue lo que Eliseo tuvo que hacer en Betel. No solo un lugar de adoración, pero en ese lugar de adoración, la casa de Dios, yo decido entregar todo de mí para recibir todo lo que Dios tiene para mi vida. Amén. Nuestras vidas o ese lugar debe de ser edificado en nuestros corazones como un altar de oración y adoración delante de Dios. Este lugar fue el lugar donde Eliseo y Elías pudieron o armaron ese altar, hicieron ese altar para poder adorar a Dios con sus vidas. Y nosotros como cristianos necesitamos tener una vida de oración y adoración. Un lugar donde yo entiendo quién es Dios, quién Él es para mí, y yo pueda al ver eso dejar todo lo que yo quiero hacer para recibir todo lo que Él quiere darme a mi vida.
¿Sabías que la adoración te hace ver a Dios de una manera diferente? Si tú eres consciente de quién es Dios, tú dejarás todo por Él. Si tú en realidad sabes quién es Dios, a ti no te va a dar miedo decir no a esto y sí a lo que Él tiene para ti. Pero tenemos muchos cristianos que nos dan miedo soltar lo nuestro porque, es que con Dios a veces no se sabe. No, parece como que Dios está dormido a veces, como que Él no me escuchó hoy, como que Dios no se levantó hoy. Entonces como que hay una incertidumbre ahí como 50-50, tal vez sí, tal vez no. Pero cuando tú adoras a Dios de manera constante, la realidad de quién es Dios, valga la redundancia, se hace real en tu vida. Tú entiendes quién es Dios porque al magnificarlo, al adorarlo, Él se hace más real en tu vida. Y ya Dios deja de ser una figura celestial por allá lejos y ahora comienza a ser tu Padre celestial. Pero muchos cristianos sufren y padecen o no saben quién es Dios porque no han desarrollado un estilo de vida de adoración y de oración en sus vidas. Amén. Si quieres la doble unción, hay un precio que pagar. Y ahora mi papá escribió una frase aquí y esto encierra y encajona y resume toda mi prédica en esta mañana, y es lo siguiente: la gracia de Dios es gratis, pero la unción te va a costar. Tú fuiste pagado por un precio, sí. Fuiste comprado, sí. Vive y disfruta tu salvación. Eres sano, eres bendecido, eres bendito, eres gozoso, alegre. Gloria a Dios, eso es súper chévere. Pero si quieres la unción, tienes que pasar por Gilgal, Betel, Jericó y terminar en el Jordán. Y ahí es donde muchos cristianos fallamos, que lo queremos todo fácil. Dios, yo me levanto mañana y quiero ser doblemente ungido, doblemente bendecido, quiero la doble porción. Y Dios simplemente nos dice, bueno, pasa por el proceso. No es tanto que nos duela, es más que nos cueste. Amén. Es que algo tiene que salirse de nuestras vidas para recibir lo mejor de Dios. Algo te va a costar tiempo, tal vez esfuerzo, tal vez años de servicio. Y el ejemplo más práctico para mi vida es mi vida con mis papás. Yo soy la persona que soy no porque Dios solamente me llamó y sus llamados son irrevocables, pero yo soy la persona que soy porque servía la visión de estas dos personas, mis papás, los pastores de esta iglesia, y la unción que ellos tienen se ha transferido de alguna medida a mi vida. ¿Por qué? Porque he sido fiel a la visión que Dios ha colocado sobre sus vidas. ¿Y qué me ha costado? Años de servicio. Me ha costado años de no sé, tiempo, tantas cosas que puedo pensar, pero me ha costado. No ha sido fácil, pero ha valido la pena, claro. Y yo creo que Eliseo tuvo la misma satisfacción. Dios, pero estamos aquí nomás al Jordán, ¿por qué no solo me lo das? ¿Por qué no solo ya hacemos esta vaina y ya nos libramos de todo el recoveco de pasar por el proceso? Pero Dios dijo, no, tienes que pasar porque te tiene que costar, tienes que madurar, tienes que crecer, tienes que ser transformado, tienes que entender de dónde viene la unción, y cuando estés listo te la doy. Entonces Daniel Romick, y les doy mi ejemplo porque es el más cercano. Fui llamado tal vez desde que tenía 9 años, casi 10. Y no fueron hasta 20 años después que fui llamado al pastorado. O sea, un proceso de ¿cuántos años? De 20 años. Ahora empecé a predicar desde que tenía 18, pero era un ministerio más como itinerante. Pero ahora que es el pastorado es otro partido de fútbol. Pero logramos llegar hasta aquí no por mérito propio, no porque somos súper especiales o lo que sea. Yo creo más allá que fue por serle fiel a la unción que tenían mis papás. Y mientras yo me conecté con ellos, servía esa visión, servía lo que Dios tenía por ellos, Dios pudo decir y me entregó el llamado que Él tenía para mi vida. Lo mismo pasa contigo. El momento que tú te acercas a Dios, te acercas a la visión, te conectas con la visión aún de este lugar, de la unción que hay en este lugar, algo se te va a pegar. Como un papá con sus hijos, el hijo se parece a su papá. ¿Por qué? Porque ha pasado tiempo con su papá.
El niño no se parece al tío, no, se parece al papá. Habla como el papá, se ríe como el papá, come como el papá, lo que sea como el papá. ¿Por qué? Porque han pasado tiempo juntos. Yo me parezco a ellos, no solo porque soy su hijo, obviamente, pero porque también en esa parte espiritual algo se nos ha pegado. Y Eliseo entendía el valor de la conexión, entendía el valor de estar conectado no solo al hombre milagroso que era Elías, pero estar conectado a la unción que él tenía. Lucas escribe en Hechos, y él lo dice de la mejor manera, Hechos capítulo 20, versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Está diciendo dos cosas acá: el precio para recibir la unción cuesta, pero la gracia es gratis. Y en resumidas cuentas, en esta mañana yo quiero que entiendas eso. Pasaron por el proceso Gilgal, Betel, Jericó y terminaron en la doble porción del Espíritu Santo. Número 3, el tercer lugar donde Elías y Eliseo llegaron fue Jericó. Jericó, ¿qué representa? Jericó representa un lugar de fragancia. Es un oasis con palmas y agua. Es una ciudad cercada, un lugar de seguridad, un lugar donde hay confort, hay consuelo, hay comodidad. Se olía el pan fresco saliendo de las panaderías, olía a vino, olía limpio, muy bonito, muy cómodo. Ahora, Eliseo ya había pasado por Gilgal, ya había pasado por Betel, pero ahora viene el tercer punto en su vida o en este trayecto, y es que ahora Eliseo se acomodó. Se acomodó en su vida como cristiano, se acomodó en su vida como hijo de Dios. Yo estoy cómodo, yo estoy tranquilo, yo vengo solo a la iglesia los domingos en la mañana, como que le cumplo a Dios, pero el resto de la semana como que me olvido de Él. O vengo a la iglesia solamente a recibir, pero nunca me comprometo para servir. Ay, ay, ay. No, yo estoy cómodo aquí, sí, tal vez sirvo, pero no me comprometo demasiado, no quiero que la iglesia me ahogue, o no sé, le oro a Dios de vez en cuando tengo un problema y ya. Y Eliseo tuvo que pasar por esta zona de comodidad para darse cuenta que eso no era todo lo que Dios tenía para él. Jericó representa ese lugar donde te sientes cómodo y ya no quieres hacer nada más por Dios. Entonces ya el mundo salió, ya entregamos nuestras decisiones, deseos, y como que ya salimos al otro lado. Dios ya nos ha mostrado cosas, nos ha bendecido, ha sido bueno con nosotros, y nos conformamos con lo que hemos visto y nos acomodamos. Huele a panadería, huele rico, es cómodo, hay palmas deliciosas en este lugar. Que nadie me incomode, yo ya tengo mi silla en la iglesia, que nadie se puede sentar en esa silla. O tengo esto y lo otro. Pero ¿qué nos enseña esto? Que debemos de salir de nuestra zona de comodidad. Muchos hijos de Dios no llegan al río Jordán porque están acomodados. Amén. Entonces aquí, ¿qué es lo que tiene que pasar? Nosotros encontrar dónde estamos. Estás en Jericó, Betel, Gilgal. Pero para este punto yo no quiero que te acomodes. Hemos visto muchas cosas buenas de Dios, sí, pero Dios siempre tiene más. Jericó no es la meta, no, esa no fue la meta. ¿Cuál fue la meta? Jordán, la doble porción, todavía hay más. Y hay muchos cristianos, y escribí aquí en mis notas, hay muchos cristianos que están al borde de ver su bendición, pero retroceden. Estás en Jericó, te falta un paso para llegar al Jordán, estás ahí. Pero hay muchos que dicen: ay, no, mejor quedémonos acá, esto está lindo, se ve bonito, nadie me incomoda, estoy tranquilo, tengo un trabajo, tengo una casa, tengo una iglesia, y nos acomodamos. Y todas esas cosas son buenas, pero hay algo que es mucho mejor, que es la doble porción. Nada se puede comparar con el río Jordán, nada. Nota que en la vida de Jesús, su ministerio no comenzó hasta llegar al Jordán.
El verdadero poder de Jesús que se manifestó, que fue disponible, fue el momento que Él bajó al Jordán. No fueron 30 años de comodidad viviendo en la casa de su mamá y la mamá lo paladió porque era el hijo preferido, porque era el perfecto, nunca se equivocó. No eran esos 30 años de comodidad. Lo mejor que Jesús vivió fueron en esos siguientes 3 años y medio, cuando fue bautizado por el Espíritu Santo. Entonces lo mejor de nosotros no está en Jericó, no. Está en donde, en el río Jordán. Así que este lugar es un lugar de comodidad, pero también tenemos que salir de aquí. Ellos no se quedaron en ese lugar. Así que Segunda de Reyes, versículos 6 y 7, ese capítulo 2. Luego Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán, el último lugar. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Le respondió Eliseo: y se fueron los dos. Pero llegaron 50 hombres, y esto me encanta, de los hijos de los profetas, y se pararon enfrente a lo lejos. Todos digan: a lo lejos. Mientras ellos dos se detenían junto al Jordán. ¿Qué significa Jordán? Jordán significa descender. Otro significado es la regadera o el río de la presencia de Dios, o la profundidad de la presencia de Dios. Ahora, mucha gente, y ya lo dije pero lo repito, mucha gente se rinde un poco antes de ver su victoria. Muchos están en Jericó deseando ver más, pero están acomodados. Pero el río Jordán es simbólico a recibir la doble porción del Espíritu de Dios. Tú necesitas salir de Jericó para entrar en el río Jordán. Dios quiere que nosotros pasemos por el proceso, porque nos va a costar, pero va a valer la pena llegar al Jordán. Debemos de morir a nuestra carne, morir al egoísmo, morir a la ambición humana, morir a las propias voluntades para recibir la doble porción. Ahora, versículo 7, a lo lejos, y termino con esto: mientras ellos dos se detenían junto al río Jordán, los miraron. Ahora, hay dos cosas que tú debes de hacer, y de hecho me salté este punto, pero te lo voy a decir ahorita. Dos ocasiones, en Betel y en Jericó, los profetas le dijeron que a Eliseo: ¿sabes que o tu Señor se va a arrebatar o va a desaparecer? Y Eliseo, ¿qué le responde? Sí, yo sé qué va a pasar. Ahora, hay momentos en la vida donde tú vas a tener que silenciar las voces de tus detractores en la vida. Que él sabía que iba a pasar, pero él dijo: no, ¿el qué les dijo? No, yo sé qué va a pasar, pero yo sé que Dios tiene algo mejor para mí. Y aún voces de mismos cristianos que intentan callarte para recibir lo mejor de Dios, tú solo dices: no, yo sé que Dios tiene algo mejor para mí. Y de hecho yo escribí por acá, y si lo puedo encontrar rápidamente, porque es una buena frase: si tú no lo quieres, hablando a los cristianos, por lo menos no desanimes a otros cristianos que sí lo quieren. Uy, no, ese Daniel está fuerte hoy, pero él lo dice la palabra. Los profetas le dijeron a Eliseo: no, tú no vas a llegar al Jordán, no, él se va a ir, y ¿qué va a hacer de ti? ¿A dónde vas a ir? Elías es como la brújula de tu vida, no vas a poder llegar a hacer nada. Pero Eliseo, que dijo: no, yo sé, pero Dios tiene algo mejor. No, cállate, porque yo sé que Dios tiene una doble porción para mí. Eliseo ya sabía lo que iba a recibir antes de verlo manifestado en su vida. La pregunta que Elías le hace a Eliseo no cogió a Eliseo por sorpresa. Y él ya sabía la respuesta a esa pregunta. Yo no quiero carro, casa, beca, no. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Pero ¿qué pasó? Salió de Jericó y entró al río Jordán. Cuando entramos al río Jordán, experimentamos la cosa más suprema en la vida, y es una doble dosis de la presencia de Dios. El deseo supremo de Eliseo no era obtener una casa nueva, no, era obtener la doble porción. Y me gusta como lo dice Elías: una cosa difícil has pedido. Y retomo la idea: la unción cuesta. Obtener la unción es difícil, pero cuando la obtienes es lo más
satisfactorio o lo que más satisface nuestras vidas: la doble porción. Y termino con esta frase: debemos tener la unción nosotros para pasársela o transferírsela a la siguiente generación. El hermano Hagin dijo: si nosotros no le enseñamos el mover del Espíritu Santo a la siguiente generación, la perderemos. Ahora, si tú y yo, y con esto concluyo, si tú y yo no estamos llenos de la gloria de Dios, llenos de la unción de Dios, llenos de la presencia de Dios, la siguiente generación no va a tener un referente al cual ellos pueden ver. La única manera que Eliseo, o la razón, o mejor dicho, una de las razones que Eliseo tenía para recibir lo que Elías tenía, era porque él vio algo en la vida de Elías. Él lo vio partir ese río, él lo vio resucitar muertos, él lo vio hacer cosas imposibles. Si esta generación no ve a papás, adultos, abuelos ungidos con la presencia de Dios, el mover del Espíritu Santo se perderá. La responsabilidad no solo es de esta generación, que ellos lo hagan, se metan, y eso es parte de, pero la otra parte es que ellos vean una generación que vino antes de ellos, que estén tan enamorados por la presencia de Dios, tan sumergidos de la unción, con la unción del Espíritu Santo, que ellos quieran lo que tú tienes. Pero yo tengo que estar ungido, yo tengo que llegar al río Jordán. Porque me frustra muchas veces que digan: no, es que esta generación se va a perder, no va a tener, no va a alcanzar, no van a poder llegar, ellos son una manada de perezosos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos papás también que son perezosos. Y luego le echan la culpa a la iglesia: no, es que ustedes no les enseñan lo suficiente, es que ustedes no oran lo suficiente. No, sabes que la responsabilidad de criarlos en el Señor no es mi responsabilidad, es tuya como papá. Ellos te tienen que ver a ti orar en la casa, a leer la Biblia en la casa, a adorar en la casa, a orar en lenguas en la casa. Y yo creo firmemente que a medida que nosotros nos llenamos y llegamos a ese río Jordán, esta generación se levantará como ninguna otra. Tendremos personas, millares y millares de jóvenes rendidos a los pies del Señor, sanos, bendecidos, entendidos en los tiempos, que ya no llenaremos estadios para ir a ver a Bad Bunny, sino que llenaremos estadios para predicar el evangelio, para predicar al único que es digno, para recibir toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Pero tenemos que llegar al río Jordán. Si nosotros, o si la generación pierde la unción, es porque nosotros no supimos transferirla. Elías supo transferirla, dobló su manto, le tiró su manto a Eliseo y la unción fue transferida. De la misma manera, tú como papá, nosotros como pastores, como líderes, estamos aquí encargándonos para transferir esta unción a la siguiente generación. Esta generación no se va a perder, porque por lo menos acá hay uno, Daniel Romy, que está dispuesto a entregar su vida por completo para ver una generación avivada, encendida por las cosas de Dios. Yo quiero estar ungido para que la siguiente generación pueda conocer a Jesús como Señor y Salvador. Yo estoy dispuesto a transferir la unción a la siguiente generación. Así que con eso en mente, colócate sobre tus pies. Así que la gracia es gratis, pero la unción te va a costar algo. Así que tampoco quiero que la unción se quede contigo. Transfiérela, dala a tus hijos, a los hijos de tus hijos y generaciones más allá, que puedan entender que es el depósito de la unción del Espíritu de Dios. Así que con todo ojo cerrado en este lugar, levanta tus manos. Padre, te damos gracias primeramente a ti por quien tú eres en nosotros y para nosotros. Gracias que entendemos, Padre,
¿Cuál es el valor de la unción? El valor de esa doble porción. Que hemos visto muchas cosas buenas, Padre, pero no queremos quedarnos en Jericó, en ese lugar de comodidad. O no queremos simplemente estar ahí en Betel y quedarnos ahí, o estar en Gilgal, tal vez sumergidos en el mundo, sino que queremos pasar por el proceso, pasar de largo y llegar al lugar que tú tienes diseñado para nosotros. Ese lugar de bendición, ese lugar de sanidad, ese lugar de más revelación, ese lugar de sabiduría. Padre, queremos llegar al Jordán. Y en esta mañana oramos una vez más que esta palabra dará fruto en cada corazón, en cada persona que escucha el sonido de mi voz. Va a recibir esta palabra, y que no solo seremos oidores de ella, sino hacedores. Y diablo, te hablamos a ti. Tú no tienes autoridad para venir a robar la semilla que ha sido plantada en esta mañana. Quita tus manos asquerosas de las mentes de las personas, de los corazones de las personas, y esta semilla va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te damos gracias a ti, Padre, por quien tú eres, lo que has hecho y seguirás haciendo en esta iglesia, en nuestras casas y en cada familia que está en este lugar. Te bendecimos, te magnificamos en el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice: